participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Muy buenas noches, una vez más. Buenas noches a todos los participantes que ya se vienen conectando a través de las diferentes plataformas. Somos Grupo Educativo Capacítate Perú. Esta es la segunda clase del curso Supervisor de Trabajos de Alto Riesgo, recordando a todos los participantes que nuestros cursos son de acceso gratuito y certificado opcional. Nuestro certificado cuenta con código QR y código de registro que podrán ustedes verificarlo en nuestra plataforma. Saludos a todos los participantes a nivel nacional e internacional que se vienen conectando. Entonces vamos a dar la presentación de nuestro expositor el día de hoy, quien ya ha realizado la primera capacitación, el ingeniero CIP Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es docente universitario, expositor nacional e internacional. Esta es una breve descripción de su amplia trayectoria y vamos entonces a iniciar la capacitación. Adelante, ingeniero. Sí. Bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar la capacitación. Vamos a iniciar la capacitación de este módulo 2 respecto al tema de supervisor de trabajos de alto riesgo, ¿no? Les mencionaba hace un momento, ¿no? Que este es el segundo módulo donde estaremos desarrollando dos temas muy importantes, ¿no? Antes de ello, darle las bienvenidas, ¿no? A todos los que nos están siguiendo por la fanpage del Grupo Educativo Capacítate Perú y asimismo también, ¿no? A través de los coordinadores, ¿no? De la institución pueden ir haciendo las consultas respecto al tema de las certificaciones, tanto del módulo 1 como del módulo 2, ¿no? Y asimismo también para poder continuar, mencionarles que al finalizar de la capacitación se va a estar pues realizando las preguntas respectivas, ¿no? Y de esa manera poder también esclarecer y fortalecer también los conocimientos que en estos momentos vamos a ir adquiriendo, ¿no? Bueno, entonces con este preámbulo vamos a iniciar el curso. Les decía que hoy vamos a tocar dos temas, ¿no? Ustedes comprenderán, los trabajos de alto riesgo son 9, ¿no? De los cuales nosotros pues en este curso, en todo este curso, ¿no? Se va a tocar 4 de ellos de los más importantes, ¿no? Y en ese sentido pasamos a la siguiente, ¿no? Hoy vamos a desarrollar el trabajo de alto riesgo en el marco de, por ejemplo, los trabajos en energía eléctrica, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, los riesgos en electricidad siempre son unos riesgos muy preponderantes, letales, ¿no? También, que es algo que siempre hemos tenido, ¿no? Casuísticas, ¿no? De estos casos, ¿no? Entonces, ahí es importantísimo, ¿no? Que nosotros consideremos, ¿no? Como parte del concepto, que el riesgo eléctrico, y entendamos, ¿no? Que es la posibilidad que va a tener toda persona que va a efectuar cualquier tipo de trabajo relacionado, ¿no? A verse afectado o a ser agredido físicamente, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, con este tema del riesgo eléctrico, a veces hasta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos dificultades, ¿no? Quien no ha sufrido una
electrocución, pues definitivamente eh, es, es un tema que siempre nos va a pasar, ¿no? ¿No? Entonces, eso es algo que vamos a tener que manejarlo, controlarlo, ¿no? En nuestra vida cotidiana y sobre todo en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Porque el riesgo eléctrico, si bien es cierto, hemos tenido alguna vez este tipo de dificultad, pero no hemos tenido de repente la fatalidad. Sin embargo, el riesgo eléctrico tiene una consecuencia muy grave, ¿no? Que muchas veces termina en la muerte, ¿no? De las personas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí nosotros vamos a tener que entender, pues, ¿no? De que va a haber energía, ¿no? La que nosotros propiamente tenemos es que es de baja tensión, ¿no? Hay la energía de mediana tensión, ¿no? Y la energía de alta tensión, ¿no? Entonces, de acuerdo con el tipo de energía que nosotros estemos trabajando, vamos a, digamos, sufrir, ¿no? Los daños, ¿no? Entonces, ¿es posible, ingeniero, que con una energía de baja tensión nos pueda causar la muerte? Claro que sí, ¿no? Porque recuerden que muchos de nosotros, ¿no? Cuando trabajan en operaciones, trabajamos con equipos y estos equipos a veces son eléctricos, ¿no? O, o maquinarias también, ¿no? Entonces, y al no tener un correcto mantenimiento, también va a generarse este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para eso es importante que nosotros tengamos claro dos tipos de concepto, ¿no? Dentro de la electricidad. Primero, la desmembración y la fibrilación, ¿no? ¿Qué es la desmembración? Este va a ser justamente lo que va a depender de la cantidad de presión, ¿no? Ejercida sobre los puntos de contacto, ¿no? Muchas veces hemos sido testigos, ¿no? Cuando hay contacto entre el hombre y la energía y no esté aislado, ¿no? Digamos, no estemos aislados correctamente o no tengamos los EPPs adecuados, ¿no? Lo que va a permitir es que nosotros tenemos un primer impulso, ¿no? Donde nos va a botar, ¿no? O sea, nos va a arrojar hacia atrás y eso, lamentablemente, no sabemos si puede ocurrir a 1, 2, 3 metros, ¿no? Sino eso va a depender, como dice, de la cantidad de presión ejercida sobre los puntos de contacto, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer, ¿no? Concepto, ¿no? De acercamiento de lo que nosotros tendríamos que entender dentro de la electricidad. Y la fibrilación, ¿no? Dice que es, ¿no? En especial en circuitos de baja tensión, ¿no? Donde que normalmente nosotros, pues a veces, ¿no? Por algún tipo de circunstancias, porque hemos probado algunos cables, una energía, y esto nos ha generado, pues, un impacto, ¿no? Y este impacto, por lo general, a veces ocasiona, ¿no? Cierto remesón en todo nuestro cuerpo. Y eso pues justamente también deviene a que tampoco nosotros cuando hacemos una actividad tampoco nos aislamos, ¿no? A veces consideramos que son actividades pequeñas, inmediatas, ¿no? Que va a ser rapidito y finalmente lo que nosotros tenemos, ¿no? En consecuencia, digamos, es un incidente o en otros casos un accidente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, más adelante les vamos a ir dando también cuáles son las indicaciones cuando hacemos estos tipos, ¿no? O las medidas de prevención o las medidas de control que debemos tener para poder desarrollar todo tipo de actividad. La siguiente, por favor. Entonces, las actividades obviamente están enfocadas hacia el lugar de trabajo, ¿no? Pero no deja ni quita, ¿no? Que también estas recomendaciones, estas medidas, también los tomemos en nuestro día a día, ¿no? Va a ser muy importante, ¿no? Entonces, para eso justamente esta capacitación tiene, ¿no? Un objetivo, ¿no? No solamente que va a servir para nuestros lugares de trabajo, que va a ser muy importante,
sino además también para nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque ¿quién no utiliza la energía para todo tipo de acciones, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir viendo, ¿no? Y se viene más adelante, por ejemplo, ¿no? El tema de los carros eléctricos, ¿no? Se viene, ¿no? De la electricidad para el tema de la disminución, ¿no? De los contaminantes, ¿no? Por combustibles fósiles, por ejemplo. Entonces, más o menos tenemos que ir proyectándonos en esa medida, ¿no? Las instalaciones, ¿no? De distribución eléctrica, como les mencioné hace un momento, vamos a tener, ¿no? De mediana tensión, de baja tensión, instalaciones de alumbrado público, ¿no? Y estas instalaciones de distribución van a ser todas aquellas, ¿no? Que van a estar almacenadas o con puntos de transbordo a través de las subestaciones, ¿no? Los puntos de transmisión de subestaciones que van a ser de alta tensión y mediana tensión, ¿no? Hasta los puntos de entrega, ¿no? Que son los usuarios finales, donde ya es parte de un proceso de la concesión, ¿no? Que dice que esto va a comprender líneas, ¿no? De redes primarias, ¿no? En mediana tensión, ¿no? Ya para el tema de poder distribuir hacia el uso personal, ¿no? Y obviamente en cada una de estas fases va a disminuir, ¿no? La cantidad de energía, ¿no? La idea es que esto, digamos, sea cada vez menos ofensivo, ¿no? Pero como ustedes comprenderán, ¿no? Los cables, ¿no? O el tendido, ¿no? de energía eléctrica se ha venido llevando a cabo, ¿no? Mucho antes que, eh, que a veces que las construcciones de las mismas casas, ¿no? Cuando estos cables o de estos puntos, ¿no? Se han distribuido, las casas han estado de repente en un primer piso recién, ¿no? Y entonces, a manera que ocurre el crecimiento urbanístico, entonces nos vamos exponiendo cada vez más, ¿no? Y a veces vemos, ¿no? Al costado, ¿no? De una casa, ¿no? Un tendido de cableado eléctrico, ¿no? Y al costado de ello, una ventana, ¿no? Donde, o sea, puede haber muchísimos tipos de accidentes, ¿no? Entonces, esas situaciones como esas son a las que nosotros tenemos que aplicarle las medidas de control, ¿no? Las subestaciones de distribución, ¿no? Cajas que vamos a ver, ¿no? En puntos específicos de algunos postes, ¿no? Se va a tener, pues, redes de distribución secundaria, ¿no? A servicio particular y también las instalaciones de alumbrado público, ¿no? A veces también hay una sobreexposición, ¿no? En algunos lugares de trabajo, ¿no? Donde cogen los postes, ¿no? Con alumbrado público para energizar, ¿no? Tu lugar o área de trabajo, ¿no? Cuando no se tiene ningún tipo de control. Y de eso hemos sido testigos muchas veces, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, es como les mencionaba, ¿no? Dentro de los antecedentes que hay dentro del proceso de la utilización de la energía eléctrica, ¿no? Se ha tenido en unos estudios hace unos años atrás, ¿no? Respecto al tema, por ejemplo, en el uso industrial, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos mencionan, ¿no? Que en Estados Unidos, ¿no? De cada dos linieros, ¿no? Uno fallecía a consecuencia del contacto eléctrico, ¿no? Entonces, imagínense, de cada dos, uno fallece. Estamos hablando de la probabilidad del 50%, ¿no? Ahora, esto si lo masificamos, ¿en cuántos puntos han estado distribuidos? Entonces, la mortandad, ¿no? Definitivamente va a ser bastante alta, ¿no? Según la OIT, ¿no? Dice, ¿no? Que cada año se presenta en promedio 914 accidentes laborales, ojo, relacionados a energía eléctrica. Ya, entonces hay que hacer hincapié. 914 relacionados a energía eléctrica. Ahora,
¿esa será la cifra real? ¿No? Es lo que nos preguntamos muchas veces, ¿no? Porque estos 914 son de los que se registran, ¿cierto? Pero hay algunos que probablemente no se registran. Entonces, cuando empezamos a visibilizar situaciones como estas, ¿no? Nos vamos dando cuenta pues que en realidad a veces dentro de nuestro análisis podemos decir, ¿no? Está aumentando, decimos, ¿no? Eso puede ser un factor, pero también otro de los factores puede ser que en realidad recién se esté visibilizando. Entonces eso significa, ¿no? Que todavía nosotros vamos a pasar un tiempo para poder alcanzar ese instantáneo. No es que antes no había y ahora sí hay, ¿no? Entonces, ahora que hacen capacitaciones, la gente se electrocuta más, dicen, ¿no? No, no es así, sino es que en realidad hay una invisibilidad, ¿no? En los registros. Y eso es uno de los aspectos que se tiene que ir mejorando, ¿no? Y además se dice, ¿no? Que de estos accidentes, 274 son fatales. Como no todo está registrado, entonces también vamos a llegar a la conclusión de que en los accidentes fatales también han habido, ¿no? Un mayor número. Pero también ya esto nos da un indicador, ¿no? De 914, ¿no? 274. Estamos hablando aproximadamente, ¿no? Casi bordeando el 30%, ¿no? Entonces, el 30% de fallecidos, ¿no? Entonces, no es una cifra muy baja, ¿no? Eso también nos tiene que llamar a la reflexión. Otro análisis, ¿no? Dentro del mundo, se dice que en España, el promedio de fallecimientos anuales, ¿no? En la década de los 70, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Del siglo pasado, dice, por causa eléctrica fue de 202 por año, en los años 70, ¿no? Entonces, eso también nosotros tenemos que tener los datos históricos para ir comparando, ¿no? Cómo en estos tiempos se va dando, ¿no? Ahora, el mismo análisis. Esos 202 realmente serán todos, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver es que en realidad eso es lo que se ha registrado, ¿no? En 1996, ¿no? En Brasil, ¿no? Se hace un registro de 5.538 accidentes mortales en general. Pero dice que entre 276 y 378 fueron por causa eléctrica. Se imaginan, ¿no? O sea, la cantidad, los números, ¿no? Como cada vez se van haciendo mucho más visibles, ¿no? Y así, efectivamente, podemos encontrar muchos otros estudios. La siguiente, por favor. Esto solamente es un poco para poder llamarlos a la reflexión, un poco para poder analizar, ¿no? Las grandes consecuencias que hay cuando se hace con trabajos eléctricos. Dentro de ello, uno de los aspectos que vamos a ver son las acciones inseguras, ¿no? Las condiciones inseguras también, ¿no? Entonces, una de las acciones que es la que siempre vamos a ir viendo, ¿no? Va a ser justamente producto de la violación, no cumplimiento, ¿no? No prestar atención a los procedimientos, ¿no? De trabajo seguro. ¿Y qué significa eso? Que intervenimos los equipos, ¿no? Energizados sin autorización. Hace unos días atrás, ¿no? Si no mal recuerdo, una semana, también aquí con el Grupo Educativo Capacítate Perú, brindamos el curso sobre el OTO, ¿no? Y que tiene que ver justamente con este tema de riesgos eléctricos, ¿no? Dice además, no utilizar los elementos de protección personal, un tema recurrente, ¿no? Que cada uno de ustedes, ¿no? Es testigo de esta situación, ¿no? Saben que vamos a hacer trabajo eléctrico, colocación de bandejas, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? Eh, algún mantenimiento, pero sin embargo, ¿no? Nos damos con la sorpresa de que el personal, además que se le proporciona,
no utiliza la protección personal, ¿no? Y una vez reitero, ¿no? Que si tú no utilizas la, los elementos de protección personal, los EPPs, o sea, en realidad te conviertes en un trabajador suicida. Y peor todavía, en un trabajo de alto riesgo, donde la probabilidad de tener un accidente va a ser mucho más alta, ¿no? Por la misma característica del trabajo. Bien, entonces pasamos a la siguiente, y entonces este es uno de los aspectos, ¿no? Que se tiene que tener en consideración cada uno de ustedes y asimismo también cuando se capacita, ¿no? Se hace las inducciones, ¿no? Al personal, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Miren cómo finalmente quedan, ¿no? Los EPPs posterior a un accidente o un incidente, ¿no? Los guantes quemados, la ropa quemada. Ojo que esa ropa no es cualquier ropa que nosotros utilizamos en el día a día, ¿no? O los EPPs básicos que nos da en nuestra organización. No, estos EPPs son EPPs especiales para trabajos de energía eléctrica, ¿no? Lo cual significa, ¿no? Que si ustedes utilizaran otro tipo de ropa, otros EPPs, entonces, bajo esas características de quemadura que estamos observando, ¿no? Los daños serían muchísimos mayores, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en consecuencia, lo que vamos a tener, ¿no? Son fatalidades, ¿no? Al no utilizar el EPP. Y el EPP, como mencionaba en la lámina anterior, ¿no? Es la última línea de defensa o de jerarquía, ¿no? De control que nosotros vamos a tener, ¿no? Si nosotros no utilizamos los EPPs, ya después no hay nada. No hay nada, solo nos espera la muerte. Y es algo que no se desea a nadie y es algo que no debemos permitir los que estamos dedicados a la prevención, ¿no? O a la seguridad, ¿no? Por las consecuencias legales, ¿no? Que ésta tienen además, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, todo eso nosotros, sobre nuestra responsabilidad, ¿no? Está la vida de muchísimas personas. Por lo tanto, tenemos que inducirlos, capacitarlos, retroalimentarlos, ¿no? Generar cursos, ¿no? Que permitan esclarecer algunos puntos más, ¿no? Cómo actuar frente a una contingencia de este tipo, ¿no? No usar equipos de maniobras o herramientas aptas para el uso eléctrico, ¿no? O sea, imagínense en este proceso, ¿no? Nosotros utilizamos una herramienta hechiza. Entonces, y encima que tiene la posibilidad de ser un conductor de energía eléctrica. Entonces, nuestra exposición es mucho más alta, ¿no? Además, ¿no? Debe usar equipos y no usar equipos y herramientas en mal estado. Para nada. En trabajos de alto riesgo en todo tipo, las herramientas en mal estado deben de colocarse, ¿no? Dentro del almacén. Y asimismo también, ¿no? Eh, manifestar, o en todo caso, coordinar, ¿no? Para que sepamos, ¿no? Que determinadas maquinarias, ¿no? No están aptos. Además, otro de los problemas que vemos es que no se respeta la distancia de seguridad, ¿no? Entonces, estamos hablando de trabajo eléctrico, o sea, donde que nosotros mismos u otros compañeros pueden ser conductores de energía eléctrica, ¿no? Y lo otro lado también es el aspecto de cuando se sobrecarga algún punto de la instalación. Entonces, tenemos que siempre verificar, hacer que haya una correcta distribución de la energía. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, las condiciones inseguras, hace un momento vimos las acciones, ¿no? Que depende propiamente del trabajador. A diferencia de ella, las condiciones inseguras, ¿no? Va a depender exclusivamente del empleador, ¿no? Para eso va a tener un jefe de seguridad o prevencionista,
que va a ir conciliando, viendo, ¿no?, cuál es la correcta necesidad de esto, ¿no? Si hay que de repente homologar algunos EPPs, hay que verificar, ¿no?, que todos realmente tengan el mismo proceso. Entonces, todo ello requiere justamente ver las condiciones inseguras. Y esas son, ¿no?, estados de las instalaciones o equipos, ¿no?, que existen ya en el lugar de trabajo y que se apartan de la norma de diseño seguro. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un reporte y enlistarlo para que no sea parte de este proceso, ¿no? Ejemplos de condiciones inseguras, por ejemplo, instalaciones aéreas que no cumplen con la distancia de seguridad, ¿no? Es un tema bastante recurrente, ¿no? Por eso que a veces hay un enriedo, ¿no? Y al haber ese enriedo, finalmente termina generando electrocución, ¿no? Además, material inadecuado o suficiente, un aspecto que tenemos que siempre, antes de iniciar nuestras labores, verificar. Por eso son el tema de las acciones y las condiciones, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí podemos ver, ¿no?, lo que un accidente, ¿no?, por energía eléctrica va a provocar. Vimos hace unas láminas atrás, ¿no?, cómo queda la ropa, ¿no?, de un incidente que hubo, ¿no?, y cómo queda. Pero este ya es un accidente, ¿no?, de otro tipo, donde que vemos que hay una mala maniobra, no hubo el correcto, de repente, capacitación, concentración, ¿no? Eh, cuál fuese el motivo, pero que este ha terminado generando un incendio. Y este incendio, lamentablemente, terminó pues con una fatalidad. Entonces, hay esas cosas en las que nos vamos a ir encontrando. La siguiente, por favor. Es importante identificar, ¿no?, que dentro del trabajo de alto riesgo, ¿no?, no puede faltar, ¿no?, la puesta a tierra de seguridad, no tiene que haber necesariamente. Además, los circuitos, ¿no?, sobrecargados, ¿no? No es necesario, o sea, no es necesario tener todo enchufado, ¿no? Siempre hay que ir descargando para un mejor control, ¿no? Además, ¿no?, los dispositivos de protección inadecuada, falta de un protector diferencial, falta de señalización, bueno, falta de equipos, ¿no?, de protección o de seguridad, de equipos de accesorio, ¿no? Entonces, un conjunto de componentes, ¿no?, que se tiene que ir teniendo en cuenta al momento de realizar nuestro IPRC. La siguiente, por favor. Entonces, estas características, estas condiciones y estas acciones que nosotros colocamos eh, que nosotros vamos a colocar en nuestro IPRC, pues tienen que estar registrados correctamente, ¿no?, sin borrones, ¿no?, y guardado en una zona adecuada para luego pasarlo a los archivos, ¿no? Porque nos van a pedir en distintas etapas, ¿no?, que puede ser en auditoría, que puede ser en momentos de verificación, ¿no?, o de checklist, y además también, ¿no?, esto va a permitir de una u otra manera para los procesos de fiscalización, ¿no? Y ya como mencioné, entonces todo eso tenemos que tenerlo mapeado correctamente. Acciones, ¿no?, de terceros, ¿no?, que siempre también están presentes, ¿no?, algo que no depende directamente de nosotros, ¿no? Entonces aquí, en este caso, se trata de actos realizados no por la víctima, sino por una tercera persona, ¿no?, que con una acción inadecuada produce un accidente, ¿no? Entonces, y que esto pues va a generar, puede generar pérdida de la vida, pérdida de los materiales, pérdida de los equipos, ¿no? La siguiente, por favor. Como en todo trabajo de alto riesgo, ¿no? La siguiente. eh, Aquí, en el caso de energía eléctrica, también se tiene que contar con equipos, ¿no? No solamente de maquinaria, ¿no?, sino además también personal debidamente capacitado, ¿no?, que va justamente a ver, ¿no?, el trabajo que se va a desarrollar, y ahí se va a requerir obviamente
o sea, un ingeniero, ¿no? O alguien que esté a cargo, un operario, ¿no? Un maestro, pero luego lo que nosotros tenemos que ir viendo a través de nuestro vigía, por ejemplo, es cómo vamos a actuar cada una de las personas, ¿no? Oficial, ¿no? Va a trabajar siempre con un ayudante liniero o un ayudante de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? El electricista, ¿no? De ayudante de mantenimiento, también, ¿no? Entonces, ahí más o menos se va configurando cómo se va a tratar cada uno de los equipos, ¿no? Luego, personal de descope y poda de árboles, ¿no? Oficial y ayudante de construcción, la otra etapa, vigilantes, porteros, mecánicos, soldadores, ¿no? Y personal de corte y reconexión, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de equipos y para cada uno de ellos, pues también las acciones van a ser diferidas, no todos hacen lo mismo. La siguiente, por favor, pero sí es importante que todos tengan la capacitación, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son las causas de los accidentes de manera inmediata. Primero, va a ser invadir la distancia de seguridad, ¿no? O sea, eso es una causa de los accidentes cuando no se respeta o se mide, ¿no? Las distancias. Asimismo, omitir, aplicar, ¿no? Las reglas de oro o aplicarlas parcialmente, ¿no? Las reglas de oro dentro de los trabajos de alto riesgo es muy importantísimo, ¿no? Tenerlo en cuenta para poder haciendo recordatorios, ¿no? O como ingeniero, o como PDR, o como supervisor, ¿no? Pero nuestra labor es permanente, ¿no? De capacitación, indicación, ¿no? Para con los trabajadores, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Puedan omitir, por ejemplo, el uso de los EPPs, no aplicar el estándar de seguridad, ¿no? Y asimismo, ¿no? El retorno, regresos de energía que a veces ocurre, ¿no? Porque uno baja la llave, ¿no? O desenergiza una área, no significa pues que eso ya no tiene nada de energía, ¿no? Recuerden que siempre hay energía concentrada. Y no sabemos cómo este va a reaccionar, por lo tanto hay que tomar las precauciones, no solo con nosotros, con los que están a nuestro alrededor también, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí hemos visto algunas de las causas, ¿no? Y aquí tenemos las inmediatas, ¿no? Por ejemplo, circuitos defectuosos, ¿no? Es un tema bastante técnico. Equipos defectuosos, ¿no? También, ¿no? Si desde el punto de vista, ¿no? Cómo se está trabajando, ¿no? El uso de herramienta inapropiada, herramienta defectuosa, asimismo trabajar, ¿no? Dentro de un circuito diferente a lo programado, ¿no? Entonces todo eso nos va a generar en algún momento, ¿no? Ciertos problemas, ¿no? Entonces, con esto ya más o menos nosotros estamos identificando cuáles son las causas de los accidentes, ¿no? La siguiente. Y no esperemos, ¿no? Que estas situaciones a veces bastante lamentables, ¿no? Vaya a ocurrir, ¿no? Dentro de eh, nuestras áreas de trabajo o nuestro radio de acción. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, algunas causas básicas, ¿no? Va a ser justamente, ¿no? Dice, cuando el trabajo, ¿no? En condiciones ambientales adversas, ¿no? La supervisión, una supervisión inadecuada o falta de acompañamiento, ¿no? Entonces, además también, ¿no? El hecho de poder trabajar para subestimar el riesgo, ¿no? Frente a mala comunicación, falta de mala dotación de los EPPs, ¿no? O de repente poner en consideración algunos aspectos, ¿no? La siguiente, por eso que en todo tipo de trabajo de alto riesgo va a ser preponderante la metodología o estrategia de comunicación, ¿no? Ahí deriva muchísimo, ¿no? Las acciones que ocurren. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Es justamente la falta de planeación del trabajo, ¿no? No se tiene identificada la zona, el área, ¿no? Y recién sobre la marcha se viene a establecer todo ello, ¿no?
Además, la identificación parcial de los riesgos, ¿no? Trabajo realizado por personal no calificado, no identificar el circuito a intervenir, ¿no? O sea, esto no es que yo voy bajo la cuchilla y ya está, ¿no? No, se tiene que hacer todo un estudio para poder determinar si puede ser desenergizado o no. Asimismo también, ¿no? No identificar el circuito de intervenir, usar EPPs inadecuados, ¿no? Con estándares de seguridad defectuoso o falta de capacitación continua en prevención, ¿no? Entonces, aspectos de este tipo es en cual nosotros nos vamos a encontrar con diferentes realidades, ¿no? La siguiente. Es importante que ustedes recuerden que la energía eléctrica no se ve, ¿ok? Tampoco la energía eléctrica te busca, ¿no? Lo que ocurre es que siempre va a haber algún aspecto, ¿no? Que nos va a permitir justamente tener estos tipos de situaciones, ¿no? Así es que, por lo tanto, va a ser muy importante, ¿no? Tener, digamos, consideraciones, cuidados, ¿no? Para un mejor eh, desempeño, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué hacer? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacer frente a estas situaciones? ¿No? Porque en toda situación que nosotros vamos siempre va a haber energía eléctrica en cualquier lado. La siguiente, entonces, ¿no? Lo que primero se tiene que hacer es un procedimiento, ¿no? De trabajo de alto riesgo, ¿no? De estándares de trabajo de alto riesgo, que es un PETS, ¿no? Pero además también hay que hacer un PETAR, ¿no? Donde que ya se establece el cronograma, ¿no? Lo que se va a intervenir y qué área, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un tema adicional, ¿no? Entonces, ahí del procedimiento, ustedes van viendo, ¿no? Cuáles se aplica, cuáles no aplica, ¿no? Les voy a dejar ese material para que ustedes puedan ir practicando, ¿no? Y además también, ¿no? El hecho eh, de no tener un flujo mucho más dinámico en este aspecto, ¿no? Entonces ahí hasta poder llegar a la parte casi final, ¿no? Donde, en consecuencia, ahí vamos a tener que acatar cada uno, ¿no? De los puntos en el cual nos está dirigiendo, ¿no? Es una forma de ir manteniendo el orden cuando hay situaciones no adversas, ¿no? La siguiente, entonces ahí ustedes tienen ese flujograma, ¿no? Cómo se va a distribuir a través de las flechas, ¿no? A través de los mensajes, ¿no? Para poder alcanzar un escenario mejor. De acuerdo al procedimiento, dice 107 del 2010, ojo, en el 2010, eh, lo innovador del proceso es la implementación de una herramienta legal, ¿no? Y el establecimiento de alianzas estratégicas con los entes, ¿no? Que van a comprender o que permitan una acción inmediata, ¿no? De esa manera prevenir los accidentes y lo más importante, preservar la vida, ¿no? Entonces, hay todavía aspectos que se tienen que seguir trabajando, ¿no? La siguiente, por favor. Y normativas, ¿no? Que también no contemplan, ¿no? Todo lo visto, ¿no? Por eso, también, ¿no? Dentro del campo de la energía eléctrica, ¿no? Se va a tener un reglamento. Bueno, hay un reglamento general, pero además de eso también va a haber un reglamento específico, ¿no? Que ya está en vigencia. Y que esto tiene que ver con la seguridad de salud en el trabajo con electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, este reglamento se aprobó mediante resolución ministerial, ¿no? 111 en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces ahí ya nosotros vamos a tener pues un indicador, ¿no? En este espacio nos costó tanto y entonces tenemos que ir viendo cómo revertir esta situación, ¿no? Bueno, ahí están, los retos están justamente para eso. La siguiente, entonces ahí las recomendaciones generales, que va a ser muy importante, ¿no? Que nosotros vamos a tener, ¿no? Como no muestra la figura de abajo, vamos a tener nuestros
elementos energizados, ¿no? Y luego tenemos que desenergizar todo. Se va a tener aspectos, ¿no? Donde que eh, hay descargas, hay limitaciones, hay lugares restringidos y hay lugares energizados, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos nosotros que tener en consideración antes de, como dicen las previas, ¿no? La siguiente, entonces es importante, ¿no? No estar presentes en las fallas eléctricas, ¿no? Siempre es importante mantener nuestra distancia, ¿no? Y todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Dentro de la dinámica, ¿no? De orden y limpieza, entonces tiene que retirar todo, ¿no? Para poder desarrollar nuestro trabajo sin ningún tipo de problema. Entonces ahí, ¿no? Vamos a tener un histórico de accidentes e incidentes, conocimiento, ¿no? De los actores, ¿no? De las diferentes empresas, ¿no? Y un programa de factores de riesgo, ¿no? Entonces también eso nos va a permitir fortalecer, ¿no? El trabajo que venimos desarrollando. La siguiente, por favor. Planes para el tratamiento del riesgo eléctrico. Como ustedes comprenderán, ¿no? Toda actividad y sobre todo un trabajo de alto riesgo se requiere, ¿no? Un plan, ¿no? Bueno, distintos planes, ¿no? Plan de operativo, un plan de mantenimiento, ¿no? O sea, vamos a entrar también, digamos, en toda esa dinámica, ¿no? Por ende, pues había que tener precisión. Ahí ustedes ven en la imagen, ¿no? Una torre de alta tensión, ¿no? Producto de alguna situación X, ¿no? Se incendió, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Entonces, este ejemplo, ¿no? Nos va a determinar que no solamente en la Tierra puede ocurrir, que no solamente con la presencia de una persona puede ocurrir, ¿no? Esto fue un poco más allá. Entonces, para eso se van a documentar y eso significa cumplir con la normatividad vigente, verificar que la política, ¿no? Se cumple referente a los, ¿no? Eh, a lo que es seguridad y salud ocupacional. Se tiene que definir responsabilidades, ¿no? Eso es clave, ¿no? Se tiene que definir el perfil, ¿no? De los trabajadores. Asimismo, también va a ser muy importante, ¿no? Definir cuándo se debe trabajar con o sin presión, ¿no? Aspectos de este tipo todavía consideramos que es parte, ¿no? De un proceso, ¿no? Entonces, definir el perfil y competencias del personal, ¿no? Va a tener sus ligeras situaciones, ¿no? Pero además también, ¿no? Definir, pues, dice, cuando se va a trabajar con un sistema de permisos o con un procedimiento, eso significaría que hay que elaborar estándares, ¿no? De las actividades críticas, sobre todo. Nosotros tenemos, además de identificar un trabajo de alto riesgo, vamos a determinar lugares o factores eh, de actividades críticas, ¿no? Entonces ahí tenemos que establecer eso. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Ahora, para mejor entendimiento, uno puede colocarle códigos, colores, en fin, ¿no? Cintas, ¿no? Entonces, de tal manera que no tengamos, digamos, ningún tipo de situación adversa, ¿no? Luego de documentar, es importante dotar de equipos de PPs, dotar de herramientas, ¿no? Capacitar y entrenar, hacer conocimiento, ¿no? A la implementación de las clases, ¿no? Así, de esa manera es como se va desenvolviendo, desarrollando nuestras actividades, ¿no? En el marco de trabajos de alto riesgo en caso de energía eléctrica, ¿no? La siguiente, por favor. Para realizar el trabajo, ¿no? Se debe, ¿no? En principio, verificar el mantenimiento con anticipación. Asimismo, eh, permitir, ¿no? O realizar un estándar, ¿no? Según lo documentado, ¿no? Conocer el circuito de intervenir, amanecer los riesgos en el sitio y en sus alrededores. Asimismo, también, antes de comenzar a trabajar, ¿no? Quitarse todas las pertenencias, joyas, ¿no? Collares, ¿no? De tal manera que no hay mayor interferencia, ¿no? Y con eso, pues,
nosotros vamos a comenzar a poder calificar, ¿no?, a cada uno de ustedes, ¿no? La siguiente, por favor. Los tiempos definitivamente no son muy favorables a veces, sin embargo, pues el gran esfuerzo que se realiza va a ser importantísimo, ¿no? Sobre todo para realizar, ¿no?, el trabajo. Vamos a, en función a ello, verificar el estado de la salud, ¿no?, y el estado anímico de las personas, eso es clave. Inspeccionar los equipos, ¿no?, los EPPs, inspeccionar las herramientas, ¿no?, seleccionar, ¿no?, el dueño del área, y además hacer un replanteo con la lista de verificación, ¿no? Digamos, tenemos una nueva lista, ¿no? La siguiente, por favor, ahí es donde nosotros entramos un poco a poder evaluar la situación, ¿no? La siguiente lámina. Mantener, ¿no?, trabajo sin tensión es un gran reto, ¿no? Sin embargo, considerando, ¿no?, que se va a poder hacer los trabajos sin tensión. ¿Y eso qué significa? Considerar todo circuito como energizado. O sea, el riesgo es alto. Aplicar las cuatro reglas de oro, ¿no? Trabajar solo en la fuente, dice, ¿no? Y asimismo también aplicar las reglas, ¿no?, de una sola mano, ¿no? Entonces, ocurren muchos sucesos, ¿no?, cuando estás en alta mar, ¿no? Entonces ahí es importante tener en consideración, ¿no?, cómo se va a desarrollar la actividad, ¿no? La siguiente, por favor, porque siempre tiene que haber alguien que establezca los parámetros, ¿no? Las reglas de oro, ¿no?, que nosotros normalmente utilizamos, aquí se los voy a compartir, pueden haber otros, algunos cambios, ¿no?, pero la esencia es lo que va a quedar. Y en ese sentido, ¿no?, se va a garantizar, ¿no?, el corte visible o además el circuito de instalación, es decir, ¿no?, que se certifique visualmente que las cuchillas o interruptores se encuentren en una posición abierta, ¿no? De lo contrario, a veces vamos a tener que tener problemas, ¿no?, con otras áreas, ¿no? Para eso va a ser muy importante establecer, ¿no?, los candados, ¿no?, establecer, por ejemplo, el tema de las señalizaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, todo esto a nosotros nos va a permitir, ¿no?, poder avanzar, ¿no? En la segunda regla de oro, que viene a ser el bloqueo o condenación. Lo que les decía hace un momento, ¿no?, en la clase que dictamos sobre el bloqueo, ¿no? Entonces, aquí va a estar principalmente, dice, los equipos que mandaron, ¿no?, de maniobra y que de una u otra forma sufrieron algún tipo de situación. Por lo tanto, si somos conscientes y tenemos conocimiento de ello, es importante actuar, ¿no?, para ver cómo se va a señalizar, ¿no? La siguiente, por favor. La tercera regla de oro dice, verifique ausencia de tensión. Es importante evaluar, ¿no?, el estado detector antes de iniciar cualquier tipo de maniobra. Verificar la ausencia de tensión, ¿no?, entonces no estamos. Pero, sin embargo, se tiene que realizar, ¿no?, todo este proceso, ¿no?, de verificación, ¿no?, y de detección también, ¿no? La siguiente, por favor. La regla número 4 es para colocar puestas a tierra en el circuito, ¿no? De tal manera que las descargas, cuando tengamos este tipo de situaciones, pueda tranquilamente desenvolverse, ¿no? Entonces aquí se va a verificar el estado de las tierras y conectar, ¿no?, a tierra todo el circuito, ¿no?, de todas las fuentes de alimentación. ¿De acuerdo? La siguiente, ¿no? En algunos casos vamos a tener las 5 reglas de oro, en otros casos las 10 reglas de oro, ¿no? Pero lo más importante, como les mencioné, es el hecho de estar, ¿no?, atento para poder eh, aplicar, ¿no?, las señalizaciones en el lugar de trabajo.
de manera directa y de manera indirecta, recuerden, ¿ah? No es ya señalizo toda esta área, no. Ahí hay áreas que van a ser necesariamente directas y hay otras que no, ¿no? Entonces, para ello, debe señalizarse la zona de trabajo de forma adecuada, ¿no? Con el objeto de evitar errores en su identificación. Además, dice, y no penetrar en zonas colindantes con tensión, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado en ese tema. La siguiente, por favor. Al terminar, ¿no? Una jornada, al terminar unas labores, ¿no? Es importante reagrupar al personal, ¿no? En un punto definido para poder nosotros identificar si estamos todos. Asimismo también, ¿no? Se tiene que retirar el material o los dispositivos de protección o también restablecer los servicios, ¿no? Ocurre algunas veces que se pierden, ¿no? Completamente la señal, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, si se trabaja con tensión, dice, ¿no? Solo personas entrenadas y autorizadas deben realizar dichos trabajos, ¿no? No es, ¿no? Como los trabajos anteriores que podíamos hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces ahora, ¿no? Si se trabaja con tensión, entonces tenemos que capacitar al personal de manera adecuada, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importante, ¿no? Que se pueda obtener esos espacios, ¿no? Además dice que los sucesos, solo las personas, ¿no? Entrenadas y autorizadas deben realizar dichos trabajos técnicos, especialmente, ¿no? En Junín y Huancaya, ¿no? Entonces ahí va a ser muy importantísimo, ¿no? La forma como nosotros vamos a aislar nuestros equipos, nuestros espacios, ¿no? A veces tenemos actividades cruzadas, ¿no? Y en esas actividades cruzadas, ¿no? También va a ser importante el contacto con el otro equipo, con la otra coordinación, ¿no? El otro frente, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en consideración. La siguiente, por favor. Toda persona, dice, debe intervenir en trabajos, ¿no? En tensión, pero para ello hay que poseer una certificación y hay que eh, habilitar, ¿no? La ejecución de estos trabajos, ¿no? Esto significa, pues, que tengo que tener un permiso, significa que tenemos que coordinar con las áreas responsables. El jefe de trabajo dirigirá y vigilará los trabajos que se aseguren, ¿no? Para su buena ejecución. Eso es importante también, ¿no? Porque, como se dijo, tiene que estar necesariamente autorizado, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, se debe de emplear, ¿no? Dentro de los trabajos con tensión, ¿no? Para cada materia de seguridad, ¿no? Y que sea más adecuado los EPPs que corresponden, ¿no? No para todos los tipos de energía va a ser el mismo EPP. A veces requerimos de algunos EPPs complementarios. En principio, la ropa tiene que ser ignífuga, ¿no? Normado, ¿no? En base a la NFPA 70, ¿no? En español, entonces esa es la norma que nos va a regir para caso de la ropa ignífuga, ¿no? Calzado, que sea, no es el calzado que normalmente vamos a utilizar en obra, sino en este caso tiene que ser un calzado aislante, ¿no? Con casco, obviamente las gafas, ¿no? Y aislante porque puede ocurrir justamente un accidente y hasta puede provocarse pues incendios, ¿no? También es importante, ¿no? Las mangas y los guantes aislantes, ¿no? Nosotros cuando trabajamos, ¿no? Van a ser unos guantes o mangas especiales, ¿no? De cuero. Además, alfombras o banquetas aislantes, ¿no? Que también va a permitir justamente bifurcar la energía, ¿no? Va a depender de cómo nos organizamos y cómo finalmente también se hacen las coordinaciones o adquisiciones de todos estos aspectos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces,
se tiene que ir preparando, ¿no? Todas las condiciones para que en un momento determinado se pueda proceder, ¿no? Trabajar, ¿no? En una sola fase a la vez, ¿no? Es importantísimo, no puedes estar en dos, tres fases, ¿no? O sea, en realidad dificultas el tránsito y se genera todo un problema, ¿no? Se debe de cubrir, ¿no? Con equipo aislante, equipos herrajes, fases y los sistemas que se vayan a intervenir en el momento, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? Ha sido, digamos, jalado, ¿no? Por, en este caso, un equipo, ¿no? Es importante que se revise o se verifique las situaciones antes de intervenir en una nuevo, ¿no? Entonces, y luego, así sucesivamente, para poder manejar, controlar, ¿no? Cualquier situación adversa. La siguiente, por favor. Los EPPs que les mencionaba hace un momento van a ser EPPs especiales, no son los EPPs comunes, ¿no? Que se entregan en obra, ¿no? Obviamente el casco sí, ¿no? Los lentes, ¿no? Los zapatos, en este caso, ¿no? Un zapato en especial, ¿no? Donde en este caso, no necesariamente tiene que ser punta de acero, ¿no? Sino tiene que ser un trabajo dieléctrico, pero un zapato dieléctrico, ¿no? No, obviamente los lentes con UV, ¿no? Entonces de esa manera vamos nosotros también consolidando, ¿no? Nuestros conocimientos en función no solamente en el procedimiento, en el antes, en el durante, en el después, sino también en los CPTs, ¿no? Y las medidas de control que se tienen que tomar frente a ello. La siguiente. Algunas otras recomendaciones que ustedes deben de considerar, ¿no? Cuando se hacen este tipo de trabajo, en principio es no alteren ni modifiquen, ¿no? Los dispositivos de seguridad, ¿no? Asimismo también se tiene que desconectar, ¿no? Eh, los enchufes, ¿no? Hasta, digamos, hasta que se vuelva a utilizar. Se tiene que desconectar todos los cables, ¿no? Y prolongadores al finalizar, ¿no? No se puede dejar tirado, no, mañana continúa, ¿no? Que quede ahí nomás. No, porque se puede pasar también otro tipo de procesos, ¿no? Hasta recalentamiento e incendio, ¿no? Dice que si se toma la corriente, va a presentar defectos y no conecte a los equipos y aparatos, por ende, ¿no? Porque esto finalmente va a generar algún tipo de daño. Además, si se produce una avería, corte siempre la energía, coloque un interruptor desconectado y un aviso, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Vamos a tener de esas situaciones muchísimas, ¿no? Cuando nos corten la energía, ¿no? La siguiente, por favor. Si reemplaza algún fusible, es importante, ¿no? Cerciorarnos de que el nuevo, ¿no? Es del mismo nivel de intensidad para poder realizar la tarea del sistema desenergizado, ¿no? Además, dice, que si su equipo o maquinaria eléctrica haya sufrido un golpe o ha venido defectuoso, ¿no? Por unanimidad, es importante, ¿no? De que se revise las situaciones eléctricas, ¿no? Además, que siempre se debe prender o apagar, ¿no? Los disjuntores con la puerta cerrada, ¿no? Entonces, hay algunas consideraciones. La siguiente, por favor. Ahora, ¿no? En el entender, ¿no? Del trabajo eléctrico, entonces, hemos visto la siguiente. Hemos visto, pues, los EPPs, ¿no? Que son EPPs especiales, ¿no? Hemos visto el hecho de poder desarrollar nuestras actividades con mejores condiciones. La siguiente, por favor. Mejores condiciones, que eso nos va a permitir a nosotros, ¿no? Eh, proyectarnos y así mismo también buscar, ¿no? Alternativas de solución. Algunas otras recomendaciones finales, dice, pues, ¿no? Nunca habrá las protecciones de los aparatos eléctricos, ¿no? Por eso es importante respetar las señales de advertencia. No moje las instalaciones eléctricas ni utilice aparatos eléctricos si están mojados, ¿no? O si usted lo tiene en las manos o en sus pies, ¿no? Es muy importante tener en cuenta ese aspecto. ¿De acuerdo? La siguiente.
Entonces, ahora nosotros vamos a ver, ¿no? El segundo tema, que es trabajos en espacios confinados, ¿no? Los espacios confinados no tiene, digamos, otra situación preponderante, ya que siendo parte de los trabajos de alto riesgo, también requiere un procedimiento, una tratativa y una correcta aplicación. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a teorizar un poco qué es para nosotros un espacio confinado, ¿no? Bueno, como ustedes han podido ver en las imágenes, ¿no? Los espacios confinados, ¿no? Van a tener una abertura limitada, ¿no? De entrada y de salida. Además, va a ser construido por maquinarias, tanques, tolvas, ¿no? Entonces, no es algo que va a estar de un momento ¿no? a otro, ¿no? Sino además que dentro del espacio confinado se tiene que ir haciendo las mediciones de oxígeno, de gases tóxicos, ¿no? Y todos los que nosotros hayamos colocado, hemos previsto dentro de nuestro IPRC, ¿no? Para que en función a ello también vamos a desarrollar el PETAR, ¿no? El procedimiento escrito de trabajos en alto riesgo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí, con estas actividades, nosotros vamos a clasificar, ¿no? Los espacios confinados, ¿no? Que se determina en tres tipos de clases, A, B y C, ¿no? Y se nos dice, ¿no? Que este espacio presenta una situación que es eminentemente peligrosa, ¿no? Para para la vida y para la salud, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a detectar aquí? La deficiencia de oxígeno, atmósfera, combustible, explosivos, ¿no? Además, concentración de sustancias tóxicas, ¿no? También. Entonces, en la clase B vamos a tener un espacio confinado que tiene potencial para accionar, o perdón, ocasionar daño y enfermedades, ¿no? Sí, las medidas preventivas no se utilizan, pero tampoco va a ser suficiente, ¿no? En la clase C es un espacio confinado, ¿no? En el que el peligro potencial no requiere ninguna modificación, dice, ¿no? Además también de los procedimientos de trabajo. ¿De acuerdo? La siguiente. Los tipos de espacios confinados, ¿no? Como comprenderán, estos no son en un solo espacio, ¿no? O lugar, ¿no? Sino además también estos espacios confinados se van a desarrollar en calderas, en tuberías, tanques, ¿no? De reacción o proceso, en los molinos, ¿no? También, ¿no? En los tanques sépticos, ¿no? Tanques de almacenaje, silos, ¿no? O además también en trincheras, ¿no? Y cuando se hace excavaciones, ¿no? Mayores a 4 pies de profundidad, también se considera ya espacio confinado, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, pues, ¿no? La situación en donde que muchas veces no tenemos, digamos, los implementos necesarios, ¿no? Y sobre todo cuando se hacen excavaciones, por ejemplo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los ejemplos de espacios confinados, ¿no? Algunos que son bajo tierra, otros que tienen como proceso de almacenamiento y otros que sirven para bomberos, ¿no? La siguiente, por favor. Pero en cada uno de ellos, pues, al interior la situación es bastante bochornosa, ¿no? La siguiente. Aquí vamos a identificar, ¿no? Cómo nosotros reconocemos, ¿no? Un espacio confinado, ¿no? Y eso tiene que ver con una señalización. En principio dice, pues, ¿no? Que este es un peligro, ¿no? Y nos manifiestan, ¿no? En este caso, de conductor a conductor, el espacio restringido se necesita permiso de entrada, dice, ¿no? Que es una forma de cómo eh, ir definiendo o viendo o analizando, ¿no? Los espacios confinados, ¿no? La siguiente, por favor. Igual, como en todo trabajo de alto riesgo, se requiere necesariamente de un vigía, ¿no?
y un letrero que también establezca la alerta, ¿no? En el punto, ¿no?, del trabajo, ¿no? Y es importante esto para que los peatones puedan verlo, ¿no? Los letreros deben decir, ¿no?, el peligro y la acción requerida, ¿no? Bueno, dependiendo también, ¿no?, qué tamaño es el letrero y qué consideraciones se van a estipular, ¿no? La siguiente, los riesgos, ¿no? Así como hemos visto en los trabajos eléctricos, aquí en los espacios confinados, ¿no? Los riesgos son riesgo por contacto eléctrico, ¿no?, que es lo que hemos visto anteriormente. Riesgo por desprendimiento de objetos, ¿no?, que es algo que siempre vamos a estar expuestos. Riesgo por asfixia, inmersión o ahogamiento debido a los gases, ¿no? Suele ocurrir, ¿no? Y a veces cuando estamos en espacios confinados se siente mucho más todavía, ¿no? Luego, riesgo por golpes con elementos debido a la falta de espacio, riesgos debido a las condiciones meteorológicas y riesgo por postura, ¿no? Entonces ahí los riesgos por este tipo de situaciones son variados, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí ustedes pueden ver en las imágenes cómo son los trabajos de espacios confinados, ¿no? Y una de las cosas que nos dicen, ¿no?, es que antes de ingresar, de realizar algún tipo de actividad, ya sea soldadura, ¿no?, o lo que fuese, es importantísimo, ¿no?, hacer la medición. Y de acuerdo a eso, ¿no?, la concentración de oxígeno en la atmósfera, ¿no?, de espacios confinados por debajo de 19.5, deficiencia de oxígeno, o 23.5 de enriquecimiento de oxígeno, ¿no? Lo cual no representa mucho, ¿no?, para poder tener, digamos, unos espacios o para poder desarrollar sin ningún problema nuestras actividades, ¿no? Los gases o vapores inflamables excediendo, dice, el 10%, ¿no? Ya nos da indicador de su depresividad, ¿no? Los residuos en forma de polvos, ¿no?, y neblinas que oscurezcan, van a oscurecer el ambiente y van a disminuir la visión, ¿no?, a menos de 1.5 metros, ¿no? Son aspectos con los que nos vamos a ir siempre encontrando, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, los espacios confinados, ¿no?, también van a requerir, ¿no?, unas recomendaciones, procedimientos, ¿no?, sus reglas de oro, y que estas, por ejemplo, cuando hablamos de concentración en la atmósfera de sustancias tóxicas o contaminantes, nos va a mencionar, pues, ¿no?, de que el monóxido de carbono también es un gas incoloro, ¿no?, generado por el humo de los motores o combustión incompleta, ¿no? En el caso del sulfuro de hidrógeno, dice que es un gas que tiene el olor a huevo podrido. Alguna vez lo hemos notado, ¿no? Y se crea durante la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿no?, en las tablitas adicionales, ¿no?, respecto al nivel, ¿no?, de ácido sulfúrico y los efectos que tener, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces estábamos mencionando, ¿no?, de el tema de la atmósfera, ¿no?, con deficiencia de oxígeno, que se va a denominar suboxigenada, y la atmósfera enriquecida con oxígeno, que se va a denominar sobreoxigenada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una suboxigenada, ¿no?, estamos hablando de unas condiciones que no quiere entrar, ¿no?, ningún trabajador sin equipo y respirador autocontenido, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa, pues, que van a haber afectaciones, ¿no?, directamente a la salud cuando no se utiliza adecuadamente, ¿no?, los EPPs o también las indicaciones, los procedimientos, ¿no? Y en ese caso, por cada uno de los componentes químicos, ¿no?, y por el porcentaje de oxígeno, se va a establecer una afectación hacia la salud de manera directa, ¿no? Entonces ahí bueno, queda para el análisis, ¿no?, de cada uno de ustedes.
Y asimismo también, ¿no? Es importante mencionar que en la sobreoxigenada, ¿no? Estas condiciones de probabilidad de fuego o explosión se incrementa significativamente si llega a valores del 28%, ¿no? Entonces, también, o sea, es importante tener en cuenta esa situación. Los elementos, dice, como ropa delantera, guantes, etcétera, ¿no? Que con una concentración normal de oxígeno de 20,8 no son combustibles, ¿no? Pero sí pueden serlo si el porcentaje de oxígeno aumentara en la atmósfera, ¿no? O sea, nos va dando algunos datos importantes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, los peligros medioambientales, ¿no? Como estamos trabajando con gases dentro de espacios confinados, no es un tema recurrente, ¿no? Que se va a dar, pero que estos ambientes, ¿no? Dice que contienen gases inflamables o combustibles con vapor de concentración más alta que el 10%. Entonces ahí entra una consideración, ¿no? Sobre el límite explosivo, ¿no? Más bajo que se puede tener. Entonces eso, de ser positivo, tendríamos un gravísimo problema, ¿no? Pero además también las causas de un ambiente como este podrán incluir vapores, gases o líquidos que va de una u otra manera, ¿no? Está establecido con el eje de la faz de la Tierra, o las tuberías de gas, ¿no? Tanto en GLP, gas propano, ¿no? Los que más, digamos, más comunes, ¿no? Entonces, ahí también vamos a tener ciertas afectaciones. La siguiente, por favor. Ah, la planificación, ¿no? Entonces, ya hemos visto la identificación, la caracterización. Ahora vamos a ver, ¿no? Cómo se planifica, ¿no? Eh, antes de entrar, ¿no? Al espacio confinado, nosotros tenemos que primero verificar el equipo, ¿no? Eh, para combustibilidad, ¿no? Y el equipo para medir oxígeno, ¿no? Si no, pues puede sembrarse un problema mayor, ¿no? Permiso para entrar, ¿no? Además el EPP, herramientas, equipo para vestir, equipo de comunicación, ¿no? Y es importante ventilar el área, es importante desde ese momento, ¿no? Tener nuestro lugar de trabajo totalmente aislado, ¿no? ¿No? Se entiende, ¿no? El plan de emergencia, ¿no? Que cuando se requiera vamos a poder aplicar ello, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está bien. La planificación antes de entrar, ¿no? Dice que también es importante avisar a los departamentos afectados, ¿no? Es importante, ¿no? Desconectar todas las líneas de entrega, utilizar el procedimiento logout, que es, ¿no? El OTO. Además también limpiar el área, ¿no? De todo el material peligroso, y además tenemos que aplicar la ventilación de ser necesaria, ¿no? Y utilizar barreras de prevención, ¿no? Para cualquier situación. La siguiente, por favor. Vamos ya, ¿no? O sea, en este proceso, ¿no? Nosotros llegando a la fase final para que ustedes puedan también realizar sus consultas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la labor que nosotros realizamos como supervisores, ¿no? Dentro de estos trabajos que se van a desarrollar, ¿no? Primero, la responsabilidad, ¿no? El hecho de que el supervisor del trabajo va a planear, implementar, además, controlar las actividades de ingreso y de espacios confinados, ¿no? Una tarea muy importantísima, ¿no? Revisar y firmar el permiso de ingreso a espacios confinados, ¿no? En un lugar de trabajo, y asegurar el cumplimiento de los requisitos del mismo. Además, cuando hay un supervisor del área, tiene que revisar, firmar, ¿no? Los permisos, de acuerdo al cumplimiento y requerimiento del mismo, ¿no? Además, ¿no? Se tiene que asegurar, ¿no? Que las condiciones del área y equipos, ¿no? Se mantengan en el turno tal las registradas cuando se genera, digamos, algún tipo de permiso, ¿no? Entonces, el supervisor del área
tiene que estar permanentemente, ¿no?, en comunicación con el de seguridad, de tal manera pues toman una estrategia correcta para poder intervenir, ¿no? Y no tener, digamos, ningún tipo de suceso, ¿no? En espacios confinados, ¿no? Sí han habido mortalidades, ¿no? Entonces eso también llama la atención en el sentido de que no hay, ¿no? Eh, los procedimientos, no hay, ¿no?, los estándares, ¿no?, que se debe tener para realizar este tipo de trabajo, ¿no? Así es que es importantísimo, ¿no?, mencionarles a los trabajadores de manera permanente, ¿no? Si atienden, cómo van, cómo han avanzado, ¿no?, en este caso, ¿no?, sobre, en este caso, los espacios confinados, ¿no? La siguiente, por favor. Comprenderán, cuando hablamos de trabajos de alto riesgo, cada uno tiene una característica diferente, ¿no?, de tal manera que eso nos permita, nos lleve, ¿no?, a poder ir trabajando de una manera mucho más directa, ¿no? Los vigías, ¿no?, del cual también les hablé hace un momento, ¿no?, permanecen fuera del espacio confinado, ¿no? Asimismo también eh, mantienen, ¿no?, de manera permanente la comunicación con el mismo trabajador. Claro, el vigía es el contacto, el nexo entre el trabajador y las personas que están afuera, ¿no? Es importante asegurar que el material o equipo peligroso no permanezcan en esos espacios más tiempo del necesario, ¿no? Y si se va a emplear a un vigía, ¿no?, por espacio confinado, entonces también se tiene que tener las consideraciones, ¿no? La siguiente, por favor. La clasificación de los espacios confinados. Bueno, hay espacios que sí se van a dar y espacios que finalmente no van a representar, ¿no?, como un espacio confinado, ¿no? Entonces, en el caso de de las aprobaciones, dice, no, sí, con espacio confinado, pero luego hay otros que es por atmósfera peligrosa, por entrampamiento, ¿no?, configuración, ¿no? Entonces ahí se demuestra, ¿no?, que no se requiere mayor permiso, ¿no? Cuando se aprueba los espacios confinados, vamos a tener, pues, ¿no?, tanto de espacio, de atmósfera, de peligro, ¿no? Entonces, aspectos que vamos a tener que evaluar, ¿no?, en su debido momento. La siguiente, por favor. Los requerimientos y los permisos, ¿no? Es importantísimo que la brigada, el equipo, ¿no?, haga su requerimiento con anterioridad, ¿no? De tal forma que es obligatorio, ¿no?, contar con permisos de ingreso a espacios confinados. Asimismo, cada permiso debe ser específico para justamente generar un nuevo escenario, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen el formato, el permiso, ¿no?, de un formato que es muy valioso, ¿no?, bastante información y permite justamente identificar, ¿no?, identificar, ¿no?, las actividades o los riesgos de los cuales nosotros vamos a ser parte, ¿no? Dentro de esos permisos, ahí ustedes, ¿no?, van a tener, ¿no?, para que hagan firmar, ¿no?, al alcalde, al gobernador, teniente gobernador, en fin, a las autoridades que crean conveniente, ¿no?, frente a esta entrega de aparatos eléctricos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí ustedes en ese formato tienen que ir familiarizándose, ¿no?, para que puedan, digamos, tener, ¿no?, la facilidad que corresponde. Bueno, dentro del proceso de la supervisión, ¿no?, tiene que trabajar, ¿no?, con las personas involucradas para la emisión del PETAR, ¿no? Asimismo, el supervisor del trabajo se reunirá con el personal a cargo del malestar, ¿no?, debido a la labor final, ¿no?, que se vienen ejecutando, ¿no? Asimismo, va a ser importante planificar las medidas de control para los peligros, ¿no?, de espacio confinado, ¿no?, ya sea por acceso, salidas, iluminación, ventilación, resbalones, tropezones, ¿no?, riesgos eléctricos, en fin. Pero bueno, esto es cómo se va configurando los escenarios, ¿no? La siguiente, por favor.
Habíamos nosotros generado, ¿no? Nuestro desplazamiento, donde se procederá a aislar y señalizar, ¿no? Las áreas de trabajo, utilizando cintas de seguridad, de aplicar el bloqueo y señalización este, debido a lo que se interviene, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya hemos visto en su momento, ¿no? Cómo son las señales, los letreros, ¿no? Para poder continuar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, parte de los trabajos en espacios confinados, ¿no? Cuando son, por ejemplo, en cisternas, ¿no? Se tiene pues que hacer en todo momento una limpieza, ¿no? Y el espacio, ¿no? El espacio confinado deberá ser limpiado con agua o vapor. Terminada la limpieza, ¿no? De la persona que estuvo a cargo del desplazamiento, se lleva a cabo algunas evaluaciones necesarias para determinar, ¿no? La existencia de gases o vapores inflamables o tóxicos, ¿no? El resultado de ese monitoreo deben ser escritos en con el correspondiente permiso, ¿no? Entonces, así de esa forma como se va configurando, ¿no? La siguiente, por favor. Los valores límites permisibles, ¿no? Bueno, eso tiene que ver bastante con el tema de los estándares, ¿no? Sin embargo, los BLPs, ¿no? Se va a establecer por cada trabajador cuánto es el promedio que debería de dar, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, Dice que los parámetros que no figuren en la tabla deben ser consultados con las normas internacionales OSHA, ¿no? En el caso, ¿no? De que lo que pueda ocurrir, cambiar, ¿no? En la calidad del aire, se va a tener que efectuar necesariamente, ¿no? Un monitoreo permanente en la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces aquí los BLPs, ¿no? Va a ser muy importantísimo con un punto, ¿no? Hacia lo que viene a ser la tratativa de los espacios confinados, ¿no? La siguiente, por favor. Y sobre todo cuando hay gases tóxicos, ¿no? La siguiente, ¿de acuerdo? Entonces ahí, aquí nosotros vamos a tener el antes y el durante, ¿no? De cómo se desarrolla los trabajos, ¿no? Primero, antes de iniciar las labores, hay que verificar la eficacia, ¿no? O eficiencia, ¿no? De la manipulación. Asimismo, verificar todas las medidas de control y permisos, ¿no? Además, también un nuevo permiso deberá ser remitido si trabajan, ¿no? O continúan en el área donde ha estado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí también tenemos otra situación, ¿no? El caso de los vigías, ¿no? Va a evacuar el espacio cuando no haya personal calificado que pueda reemplazarlo. Asimismo, cuando hubiera cambio de las condiciones dentro y fuera del espacio confinado, ¿no? Que eso de una u otra manera va a incrementar el peligro, la alarma de la evaluación general, ¿no? Pero ¿qué es lo que se requiere, ¿no? Para poder eh, avanzar, ¿no? Dentro del proceso de las diferencias que pueden haber, ¿no? Dice, cuando no haya personal calificado que pueda reemplazarlo, ¿no? Entonces, el vigía evacuará, dice, ¿no? El espacio confinado cuando hubiera cambio en las condiciones, ¿no? Activo y fuera del espacio confinado. Lo que de una u otra manera va a incrementar, ¿no? El peligro, la alarma de la evacuación general, ¿no? Entonces ya para eso tenemos que nosotros contar con nuestro plan de emergencia, nuestro plan de contingencia, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí también, ¿no? Tenemos los EPPs, va a ser muy importante tomar nota, ¿no? Que los EPPs, ¿no? Que van a ser cascos, caretas, arnés y gafas, ¿no? En el caso de los equipos abastecedores de aire, ¿no? Eh,
son autocontenidos, ¿no? Y además que tienen equipos de comunicación, ¿no? Adecuados. Y se vende, ¿no? Se limpia bien y se vende, ¿no? Equipos de protección de todo lo que viene a ser, ¿no? Las luminarias, herramientas, equipos eléctricos, ¿no? Apropiados, ¿no? Todos tienen que ser apropiados, ¿no? Para seguir mejorando las condiciones, ¿no? Así es que ahí tenemos los EPPs, ¿no? Que es casco, caretas, arnés, gafas, ¿no? Sí, esa altura, ¿no? La siguiente, por favor, para poder explicarles de manera más detallada, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy de estos dos temas importantísimos, de espacio confinado y de trabajos eléctricos, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente etapa para las consultas que va a estar a cargo del grupo educativo Capacítate Perú. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por la capacitación. Agradecemos también a todos los participantes que siguen conectados a través de nuestras diferentes plataformas, que nos han estado también escribiendo por inbox, y confirmar que sí pueden certificarse. Estamos dejando aquí el link para que directamente puedan escribirnos sus consultas. Recordando que nuestro certificado y nuestros cursos son de acceso gratuito y de certificación opcional. Un certificado cuenta con un código QR y código de registro, y lo puede ver en nuestra plataforma y compartirlo en sus redes sociales como en LinkedIn. Las preguntas que nos han estado dejando, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Una de las primeras preguntas es, ingeniero, ¿cuál es la importancia de registrar todos los documentos para el correcto proceso de trabajos de alto riesgo? Importante, o sea, en realidad esa pregunta deviene, ¿no? Justamente porque todos los registros, ¿no? Que es algo también que vamos a ampliar ahora. Estos registros, en principio, primero porque tienen periodos, o sea, turnos, ¿no? Si es en el turno de la mañana, en la tarde o a veces en horario extendido, ¿no? De tal manera que cuando en algún momento tengamos una auditoría, una fiscalización, estos registros tienen que estar, ¿no? Archivados, ¿no? Digamos, o foliados, ¿no? En, en nuestros documentos, ¿no? De tal manera que ahí va a clarificar, ¿no? Cómo ha sido las intervenciones, cuánto ha durado y qué tiempo también, ¿no? O sea, no siempre es, a diferencia de los demás trabajos, no se hace, digamos, durante todo el horario, ¿no? A veces estas actividades, ¿no? Solamente se hacen, como no son rutinarios, se hacen en 2 horas o a veces en 1 hora, en otros casos de 4 horas, ¿no? Va a depender, ¿no? Y entonces cuando nosotros iniciamos, recién colocamos la hora, ¿no? Y cuando culminamos, recién también se coloca la hora de finalización, ¿no? No se coloca por adelantado, ¿no? Como de repente a veces sí ocurre, por ejemplo, en el caso de los IPRC, ¿no? Que colocamos a las 8 de la mañana y sabemos que vamos a acabar a las 5 de la tarde porque es todo el periodo que dura, ¿no? En este caso no, ¿no? Es específico, ¿de acuerdo? Entonces, eso respecto al tema de la pregunta. Adelante, por favor. La siguiente consulta, ingeniero, es: como supervisor, ¿cómo puedo fomentar la concientización del correcto uso de las EPPs? Bueno, como supervisor, como PDR, ¿no? Como prevencionista, como ingeniero, como jefe, en realidad, en la posición que estemos, ¿no? Nosotros tenemos que fomentar, ¿no? El tema del uso de los EPPs, explicando básicamente la jerarquización de controles, ¿no? Y cuando nosotros
digamos, hacemos ver este tema de la jerarquización de controles, ustedes se van a dar cuenta que es pues, que el EPP es la última línea, ¿de acuerdo? De defensa, de control, ¿no? Al menos de poder tener la posibilidad, ¿no? De salvar nuestras vidas, ¿no? Eh, en lo mínimo, ¿no? Entonces, si nosotros o si el trabajador, ¿no? No utilizara, ¿no? Su EPP adecuado, entonces estaríamos hablando de que en realidad, ¿no? Siendo el último, ¿no? Nivel de jerarquización, entonces prácticamente el trabajador de manera individual se está quitando la posibilidad de poder salvar su vida, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? ¿Sabes? Ir generando una cultura frente a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Incidiendo en las charlas de 5 minutos, vamos incidiendo en las retroalimentaciones, en las inducciones, en las capacitaciones, siempre el tema de los EPPs, ¿no? Eso es mi recomendación, mi sugerencia para cada uno de ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniera, entonces, por la capacitación del día de hoy. Y también agradecemos a todos los participantes que se han conectado, recordándoles que les den like a la fanpage. Nos encuentran como Grupo Educativo Capacítate Perú. Y ya están colgados los próximos cursos que tenemos en seguridad y salud en el trabajo, industrias alimentarias, gestión pública, educación, entre muchos otros cursos. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Hola, te saluda Geraldine del Grupo Educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que lo dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web de Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones.
Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.